Queridos amigos y hermanos en la fe o familiares y parientes del conocimiento aristocrático que hoy nos acompañan, recuerden que este canal tiene como motivación estudiar las diferentes vertientes y apoyar una cierta vertiente teológica, doctrinal, otra política, más encaminada a la derecha y a la libertad y a las instituciones que tenemos como país, a la economía que no vaya en detrimento de discusiones polarizadoras que poco bien le hacen al país y como si fuera poco a un medio de entretenimiento fantástico como lo es el ajedrez. Así que en el día de hoy, ante una respuesta que tuve en la red social conocida como los debates y que también hay mucha desinformación abyecta, recibí este mensaje, o no lo recibí, sino que alguien lo publicó, y es el siguiente. Me gustaría que usted lo leyera. Aquí dejo para que lo pueda leer, y si es imposible la vista al tal, igual lo leeré yo. En primer lugar, el mensaje está encaminado ante un comentario que hice sobre la verdadera salvación por la fe y por la gracia del Señor y no por las obras del hombre. Este mensaje es de un católico romano. Y titulé este video Críticas del católico cristianismo porque, a pesar de que no me considero católico sino cristiano conforme a las escrituras, no porque el apóstol Pablo o cualquier otra persona se haya inventado, incluso Platón dicen algunos, sino porque es el glorioso evangelio de Cristo, al cual sirvo de noche y de día. Pero es una crítica también a un cristianismo vago y a un cristianismo que, lejos de ayudar, afecta. Si ustedes leen o si vosotros leéis el mensaje, os daréis cuenta que este mensaje tiene muchas equivocaciones doctrinales que a la par son defendidas por mismas iglesias cristianas, comillas, pero que no predican un sano evangelio, que no tienen obispos conforme a las escrituras y de las cuales también esta crítica es válida. Por lo cual, en la carta a los Romanos, capítulo 2, cuando Pablo habla de los judíos, él dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por vuestra causa. Y muchas veces deleznables iglesias cristianas que no predican la ortodoxia, que debe llegar a una ortopraxis, en vez de generar un conocimiento y un fortalecimiento en el Señor del creyente, lo que hacen es afectarlo. Trataré, en segunda instancia, aunque ya tengo de por sí dos críticas al mensaje. La primera, que no cita ningún pasaje bíblico. Y nosotros creemos que el Espíritu nos habla a través de las Escrituras, no ya de sueños ni de palabras que otro dice, aunque otra persona puede ser creyente, puede ser iluminada por el Santo Espíritu. Así que, y el Espíritu y Dios es soberano sobre toda cosa que pasa en esta tierra, sobre justos y sobre injustos, así como sale el sol sobre justos y sobre injustos. Primera crítica, y la segunda es que tiene una ortografía que es un poco confusa al momento de explicar, en el sentido de que se le puede entender, pero ciertamente da un aire distinto, una ortografía con argumentos distintos, como lo decía Protágoras antes de Cristo. Primera crítica: te visitarán los protestantes. ¿Qué tengo que responder ante esta crítica de un católico? Y dice, digamos, el ideario de lo que le puede pasar a un católico ignorante. De por sí, cualquier religión, y no solo cualquier religión, sino cualquier persona que no sea regenerada por el Espíritu, es ignorante en lo espiritual, es necia en lo espiritual y es muerta en lo espiritual.
Quiero citar mucho las escrituras para que después no se piense que es un argumento mío, sino un argumento más bien basado en las sagradas escrituras. Dos pasajes. En primer lugar, hablemos de 2 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y de sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de estos príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. No es que yo, y aunque me parece un excelente filósofo, no es que yo saque un librito de retórica de el filósofo Aristóteles y me lo siente a leer, aunque no está mal, siempre y cuando se haga con un discernimiento a la luz de la verdad y no a la luz de mentira, que muchas veces puede decir verdades dentro de la mentira, sino más bien que el Espíritu Santo se revela al hombre, o el Espíritu habita en el hombre regenerado bajo el llamamiento eficaz para que ahora sí puedan nacer de nuevo y escoger bajo el entendimiento al que es verdadero. A ese se refiere acá, no por el hombre o por el intelecto del hombre. Esa es la lucha que ha habido, la razón con la fe. Debo tener razón para tener fe, no voy a tener una fe hueca. Pero la fe de por sí no me la asegura solo mi razón alejada del Espíritu y de las Escrituras. Y si alguien no cree, a pesar de que está muerto en sus delitos y pecados y no puede creer por sí mismo, Hechos capítulo 17, discurso de Pablo ante los atenienses de sangre, porque hay atenienses entre nosotros de intelecto. Pablo dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Que no puedan no es excusa para que no se deban arrepentir, porque porque Dios creó al hombre bueno, santo y justo, con santidad de la verdad. Pero el hombre mismo buscó sus perversiones. El hombre mismo buscó sus perversiones. ¿Y en qué me baso? Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como si alguien tuviera una duda. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando las buscaron, cayeron espiritualmente y ahora están bajo el dominio del pecado. Para aquellos que osaran justificar el libre albedrío para salvación. Sigamos con el pasaje de Corintios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. No hemos recibido. No es que hayamos obtenido por sí solos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que le enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas, por más intelectual que sea o por más fuerte que sea Roma y Grecia. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa locura ya la había expresado en el capítulo 1 de Corintios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esto pasó también en Hechos, donde quizá en el capítulo 16 alguien pudiera consultar, y no sé si estoy bien en la cita, sobre cuando el apóstol Pablo sufrió
penalidades como buen soldado de Jesucristo por medio de la fuerza. Y lo querían matar, y lo que hicieron matar en Jerusalén también, muchas veces. En Atenas no, pero en Atenas le dijeron, ya te veremos de esto otra vez. Algunos burlándose de la resurrección de los muertos. Quiere decir, aquí hay dos culturas, la cultura griega, la cultura judía, metamos entonces la cultura colombiana. En esas tres y en todas las naciones del mundo hay personas que no han sido regeneradas por el Espíritu Santo, que piensan que es tropezadero o que piensan que es locura el Evangelio de Cristo. Usted lo puede consultar y muchas de las personas lo va a decir. Pero, ¿qué dice el versículo 24? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alguno os haré preguntar de forma loable, porque las preguntas no afectan, sino que estas preguntas pueden ser útiles para creer en la fe común que Pablo le expresa a Timoteo. ¿De qué nos sirve esto? Para la crítica del protestantismo. Bien, el Señor usó a Martín Lutero para que él expusiera una de las graves falacias que todavía, y esta es la prueba, todavía existen dentro de la Iglesia Católica Romana, y aún dentro de algunas iglesias que se catalogan cristianas, pero no son dioses. Es cierto que algunos protestantes, es cierto que los han catalogado a Juan Calvino, a Martín Lutero como dioses. Es cierto que los griegos han calificado a Platón, a Aristóteles, a Sócrates como dioses. Es cierto. Incluso en el fútbol lo podemos ver. Es totalmente cierto. Pero que sea cierto no significa que sea correcto. Esto pasa, si pasa en lo natural, fíjense aún más o fijaos aún más cuánto más pasa en lo espiritual. Pero en Colosenses 4:17 dice la escritura, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Quiere decir, si Dios usó a estas personas, si les dio talentos y dones y el entendimiento, otro pasaje, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si el Señor usó a estas personas para que expusieran estas graves falacias, ahora no las califiquemos como dioses, pero no pensemos que cualquier cristiano o cualquier protestante va a estar expectante para hacerlo una persona más de la Trinidad. Segundo punto, son 10, pero vamos a dejar este video hasta el segundo punto. Dice, con amor y ecumenismo te hablarán del amor de Dios, amor a la familia, etc. Querido amigo que haya escrito o me haya mandado esto, seguramente usted sabrá quién es, o cualquier otro que esté de acuerdo con estas teorías, o incluso otro que esté a tono, no con lo que yo digo, porque la escritura nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Las sagradas escrituras. Y un obispo, un diácono, que en otras significa servidor, un hermano debe predicar el glorioso evangelio, no la gloriosamente alejada del tal. Ahora sí, acompáñeme para terminar, por favor, al capítulo 2 de Romanos. Aquí argumenta algo que es cierto, la mayoría de los cristianos
arguyen, y es el amor de Dios, que Cristo murió por todos los hombres, que Dios ama a toda criatura, que Dios ama al pecador pero no al pecado, que el amor de Dios es fundamental. Por lo tanto, a pesar de la muerte que hayan tenido algunos en el Antiguo Testamento, ahora con la venida de Cristo, ellos pueden otra vez nacer de nuevo, aún estando muertos. Bueno, queridos hermanos, esto es totalmente falso. Dios es amor. Juan, primera carta del Juan. Pero Dios también es justicia y Dios es ira. Y ninguno de los atributos va por encima de otro. Y lo respectivo, por si queda alguna duda de la expiación limitada, ¿cuál es mi argumento contra la expiación ilimitada, la expiación general a todo hombre? Y es la siguiente. Hay muchos, pero voy a citar solo uno. Si Cristo cargó con los pecados y se hizo culpable de toda la humanidad, ¿cuál es el castigo eterno que se le va a dar a los que no creyeron? No puede ser sus pecados. Y uno de los pecados es negarlo a Él. No puede ser los pecados, porque los pecados ya los cargó Cristo. Luego vivamos como queramos, porque a fin de cuentas, Cristo ya murió por nosotros. Como decir, ya en otro aspecto, en otro contexto, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Carta a los Romanos, capítulo 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Está hablando a los judíos. Ya en el capítulo anterior había hablado de la culpabilidad del hombre, y los judíos eran fieles artífices de críticas a los gentiles cuando se les hiciera. Ahora Pablo, en el capítulo 3, termina resumiendo: no hay justo ni un uno, no hay quien haga el bien y nunca peque, dice el Antiguo Testamento. Ya habló de los gentiles, ya habló de los judíos, pero dice, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿De verdad crees tú que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, depravación total, Efesios capítulo 2, lo voy a estudiar el día de hoy, lo voy a citar, pero para una próxima ocasión. Igual hay bastantes puntos. Atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Expiación limitada. En vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 8. Ira y enojo. Ira y enojo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. En otras palabras, toda la creación que no creyó porque no podía, pero que debía creer y que cayó espiritualmente en Adán y que vive en sus delitos y pecados y que vive según la carne, y por lo tanto, capítulo 8 de esta misma carta, no puede agradar a Dios. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y el 16 es sendo y amplio en gran manera.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Bien, nos quedan 8 puntos sobre los cuales esgrimir. Yo termino diciendo dos, bueno, en primer lugar, una cosa. Hay libertad de religión y libertad de culto en este país, Colombia. Artículo 19 de la Constitución. Y también, así como la hay libertad de pensamiento para yo, utilizando estos medios, donde están impíos y están creyentes de todos los estratos y de todos los crecimientos y pelambres intelectuales, morales y económicos. Así yo también lo puedo difundir. Pero tengamos en cuenta que este argumento va contra estas ideas. No es mi deseo para algún hermano creyente que escuche esto, que osara decir, es que esa gente ignorante no conoce el verdadero evangelio. Aunque sí hay una ira santa como la que tuvo Cristo en el templo. Sino que es mi deseo más bien que aquellos que tienen ciertas falacias conforme a lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, estos a la vez sean convertidos o el Espíritu les abra el entendimiento, así como Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras luego de la resurrección. Así que esforcémonos para que podamos seguir predicando y haciendo una apología al Evangelio. Es cierto que hay cristianos, el cual hasta el nombre puede hacerlos dudar, que viven en pecado y que arguyen o esgrimen ciertas enseñanzas falsas, pero nosotros nos ajustamos al Evangelio de los apóstoles, al Evangelio del Señor Jesucristo, al que hubo antes con los profetas, no al Evangelio de Lutero, no al Evangelio de Calvino, porque estos hombres han predicado el verdadero Evangelio, pero no quiere decir que sea el Evangelio de ellos. Cuando se habla de una iglesia bautista reformada, es que aunque sigue estas doctrinas verdaderas en su totalidad, conforme a las escrituras, Pablo dice en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, primera carta, dice: que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por estas mismas enseñanzas debemos nosotros propugnar. Y aquel que no es creyente y que esté escuchando hasta estos minutos este video, no sé si lo hizo, tenga en cuenta que pueda que usted diga hoy con altivez de corazón y no con sencillez: yo no creo en esto, y están lejos de cualquier discusión intelectual y racional. Sepa usted que algún día, si no haya creído, confesará el nombre del Señor Jesucristo y su rodilla se doblará, pero no para salvación, sino más bien para el fuego de la ira y de la condenación eterna, por cuanto no creyó a este evangelio que se le fue predicado con verdad. Que Dios les ayude conforme a su propósito eterno de elección, porque ese permanece contra toda obra y maquinación humana. Hasta luego.